Este video te ayudará a prepararte para el examen escrito del DMV en Arkansas. Incluye un simulacro realista con 25 preguntas de opción múltiple, igual que en el examen oficial. Para aprobar, necesitas al menos 20 respuestas correctas. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre el cambio de carril? A. Mire por encima del hombro derecho para cambiar de carril a la derecha y por encima del hombro izquierdo para cambiar de carril a la izquierda. B. Los vehículos con dos retrovisores exteriores no tienen persianas. C. Solo es necesario girar y mirar por encima del hombro derecho para cambiar de carril a la derecha o a la izquierda. A. Mire por encima del hombro derecho para cambiar de carril a la derecha y por encima del hombro izquierdo para cambiar de carril a la izquierda. Mientras esté dentro de una glorieta, debe A. Usar el intermitente izquierdo si está en posición de salir ahora. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. C. Cambiar de carril antes de verificar si hay vehículos detrás de usted. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. Debe aumentar la distancia entre su vehículo y el que le precede cuando A. Le esté siguiendo otro conductor. B. Conduzca a una velocidad inferior a la permitida. C. Siga a un turismo pequeño. A. Le esté siguiendo otro conductor. Esta señal advierte a los conductores de A. Un punto bajo en la carretera. B. Poca distancia al suelo. C. Un puente estrecho más adelante. C. Un puente estrecho más adelante. ¿Cuál es el mejor consejo para conducir cuando hay niebla o polvo denso? A. Considere posponer su viaje hasta que mejoren las condiciones. B. Reduzca la velocidad y deténgase por completo. C. No conduzca demasiado despacio, ya que otros conductores podrían chocarle. A. Considere posponer su viaje hasta que mejoren las condiciones. ¿Están obligados los ciclistas a obedecer las leyes y señales de tránsito? A. Sí, pero solo si circulan por un carril bici. B. No, los ciclistas se consideran peatones según las normas de tránsito. C. Sí. C. Sí. Para girar a la izquierda desde una calle de sentido único con varios carriles hacia una calle de doble sentido, inicie el giro en A. Cualquier carril. B. El carril más próximo al bordillo derecho. C. El carril del extremo izquierdo. C. El carril del extremo izquierdo. Debe utilizar los frenos para reducir la velocidad del vehículo en una curva pronunciada. A. Mientras circula por una curva. B. Justo después de entrar en la curva. C. Antes de entrar en la curva. C. Antes de entrar en la curva. En las intersecciones, pasos de peatones y cruces de ferrocarril, los conductores siempre deben A. Detenerse, escuchar el tráfico que viene en sentido contrario y proceder con precaución. B. Concentrarse en el tráfico que viene en sentido contrario. C. Mirar a los lados de su vehículo. C. Mirar a los lados de su vehículo. Esta señal indica a los conductores que A. La calle o carretera de sentido único que tienen delante se acaba. B. Deben cambiar de carril inmediatamente. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. Quiere girar a la derecha en la esquina. Un peatón con un perro guía está en la esquina preparado para cruzar la calle delante de usted. Antes de girar a la derecha, debes A. Esperar a que la persona cruce la calle. B. Apagar el motor hasta que la persona cruce la calle. C. Indicarle al peatón cuando debe cruzar la calle. A. Esperar a que la persona cruce la calle. Esta señal significa A. El tráfico lento debe salir por la derecha. B. Debe reducir la velocidad y moverse al carril derecho.
C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. Al estacionar en cualquier pendiente, ponga siempre el freno de estacionamiento y A. Mantenga las ruedas delanteras paralelas a la calzada. B. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. C. Deje el vehículo en punto muerto. B. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. Usted está aparcado y lleva mucho tiempo esperando con el intermitente encendido para reincorporarse al tráfico. Sin embargo, el tráfico es denso. Usted debe A. Conducir por el arcén hasta que haya un espacio libre. B. Incorporarse lentamente al carril. C. Seguir esperando y cediendo el paso al tráfico en el carril. C. Seguir esperando y cediendo el paso al tráfico en el carril. Está esperando para girar en un semáforo en rojo. Hay un peatón a la derecha de su vehículo esperando para cruzar la calle en la que quiere entrar. ¿Quién tiene preferencia cuando el semáforo se pone en verde? A. Usted tiene preferencia de paso porque su semáforo está en verde. B. Solo tiene preferencia de paso si el paso de peatones no está señalizado. C. El peatón tiene preferencia. C. El peatón tiene preferencia. Esta señal blanca significa que los conductores A. Deben esperar la luz verde fija antes de girar a la izquierda. B. Pueden girar a la izquierda solo con una flecha verde. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. Después de aparcar en paralelo, ¿puede abrir la puerta del lado de la carretera de su vehículo? A. Sí, siempre. B. No, nunca. C. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. C. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre las zonas de trabajo? A. Reduzca la velocidad solo si cree que hay trabajadores presentes. B. Debe disminuir la velocidad en la zona de conos. C. Las multas son las mismas para las infracciones cometidas en las zonas de trabajo. B. Debe disminuir la velocidad en la zona de conos. A. La autopista dividida por la que circulan los conductores termina más adelante. B. Un camino cruza la carretera principal más adelante. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. Usted llega a una intersección con señales de stop en las 4 esquinas al mismo tiempo que el conductor de su izquierda. ¿Quién tiene preferencia? A. Usted. B. El conductor de su izquierda. C. El que está haciendo señales para girar. A. Usted. A menudo, los conductores no ven una motocicleta que se dirige hacia ellos. ¿Por qué? A. Es difícil calcular la velocidad de una motocicleta. B. Las motocicletas son difíciles de ver. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Los ángulos muertos o puntos ciegos son A. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con el uso de los retrovisores. B. Por la noche, las zonas más oscuras de una carretera, donde deben utilizarse las luces intermitentes de emergencia. C. Intersección peligrosa donde el límite máximo de velocidad es de 15 mph o menos. A. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con el uso de los retrovisores. En caso de lluvia intensa, los neumáticos pueden empezar a deslizarse sobre el agua que se encuentra encima del pavimento de la carretera. Esto se denomina A. Waterplaning. B.
Ride planning. C. Hydroplanning. C. Hydroplanning. Esta señal indica que A. Los conductores no pueden girar a la derecha si viajan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que se avecina es de al menos 25 millas por hora. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. Si un agente de tránsito le indica que debe pasar un semáforo en rojo, A. Debe esperar a que la luz roja se ponga verde. B. No debe obedecer al agente. Las señales y los semáforos prevalecen sobre las indicaciones de los agentes de tránsito. C. Debe hacerlo. C. Debe hacerlo.